los que se están uniendo, Shabbat Shalom, un fuerte abrazo, un fuerte y fraterno abrazo con todos. Espero que se encuentren bien, con salud y sobre todo fervientes y perseverando en nuestro Señor. Hoy nos toca la porción o parashá Vayera, que significa y fue visto o fue hecho visible. Esta se ubica desde el capítulo 18 hasta el capítulo 22, versículo 24. Es la cuarta porción del libro de Génesis. Hoy es 14 de noviembre del 2020 y en el calendario hebreo 27 de Heshvan de 5781. La tarde del lunes estaremos festejando luna nueva, el anochecer, así que atentos con ese acontecimiento. Versículo para hoy, vamos a poner aquí una presentación, eso es. Versículo para hoy está en Daniel 12, versículo 3. Nos presenta la promesa Abraham desde otra óptica. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Otra manera de decir tu descendencia será como las estrellas del cielo, sino que le añade una característica extra. Estas estrellas del cielo también van a enseñar justicia y serán entendidos, como habla el profeta Isaías también. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de hoy y haciendo una breve rememoranza de lo que vimos el anterior Shabbat. Veíamos el significado de la expresión Lej Leja, que en español se traducía como ve para ti o ve a pesar de ti. ¿Y qué significaba esto? Apuntaba al hecho de, como estaba en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El hecho de abandonar nuestros mayores anhelos, nuestros mayores deseos, nuestros mayores gustos, todo aquello a lo que estamos más aferrados con tal de seguir al Señor. A eso apuntaba la expresión Lej Leja. Y es en consonancia a lo que le pide Abraham a continuación, que veíamos que eran tres elementos a desechar que le pide a él y que por supuesto también se hace un eco a nosotros cuando Dios nos está llamando. Tres en específico. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y explicamos cada uno de ellos, ¿no? La casa de tu padre en el aspecto religioso, la parentela en el aspecto emocional, los lazos emocionales, y la tierra, la confianza que podría haber en la economía, alguna seguridad que tenemos en algún trabajo que si se diera la circunstancia y el Señor nos lo pidiere, hay que estar dispuestos a entregarlo. Y varios testimonios de gente que lo ha hecho, ¿no? Y pues son maravillosos. Otra pregunta es, ¿qué marcó la diferencia en Abraham? ¿Qué es lo que le hizo dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que le hizo saltar esa gran valla de la humanidad? Y hablábamos de algo importante, que no se trata del estudio, ni de las horas que dediquemos, ni de cuánto ñeque le pongamos en aprender la palabra. No es hasta aquella experiencia personal con Dios que somos cambiados. Entonces, hasta que Dios no se nos revele y como está en el título y se nos haga visible, no vamos a entender totalmente qué significa que Dios nos hable, qué significa escuchar esa voz audible, qué significa cuando alguien nos dice que todo se me soluciona en un instante cuando conocí a Dios. Mientras no experimentemos ese encuentro personal, va a sonar a fábula, va a sonar a algún cuento bonito, algún cuento de hadas. Entonces, lo que le hizo diferente a Abraham fue tener ese encuentro personal que no dependió de él, sino de la misericordia de Dios. Por último, veíamos que siempre acompaña la promesa de a tu simiente daré esta tierra. Y veíamos a la luz del Evangelio quién era esa simiente. Representaba
al Mesías, ¿verdad? Decía Pablo a los Gálatas, y no a tus simientes, porque no son muchas, sino a una sola, la cual es Cristo, el Mesías. Básicamente eso estuvimos viendo la semana anterior. ¿Y en qué nos vamos a concentrar hoy? Vamos a revisar algunos o varios aspectos que quedaron pendientes del pacto con Abraham, ya evolucionado a Abraham, la diferencia vamos a ver con Abraham nada más, y aspectos inherentes a nuestra oración. La oración del justificado puede mucho. Vamos a realizar algunas cositas importantes que debemos tener en cuenta. Bien, dicho esto, antes de iniciar ya con la porción de hoy, vamos a regresar un momento hasta el capítulo 17, versículo 2. Génesis capítulo 17, versículo... Bueno, voy a leer desde el versículo 1 para tomar contexto. Era Abraham, ojo que está solo Abraham, de edad de 99 años, cuando le fue visible el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vale, aquí no especifica cuál va a ser el pacto ni qué va a multiplicar. Es la pregunta que les he puesto en pantalla. Pondré mi pacto, ¿cuál? Y te multiplicaré. ¿Qué cosa? Sigamos leyendo. Versículo 13. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentiles. Aparece la palabra Goy, la misma que se traduce en varios lugares como gentiles, como naciones, y aquí le ponen como gentes. Generalmente apunta al término de gentiles, y así lo traducen allá en Hechos 15, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero. Mi pacto, ¿cuál va a ser? Que te pondré como padre de multitud de gentiles. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentiles. Entonces, ¿cuál es el pacto que le va a poner, como acabamos de decir, como padre de multitud de gentiles? ¿Qué es lo que le va a multiplicar? Precisamente las personas, que no va a ser un término de un tipo de exclusividad, no va a ser algún tipo de acepción, ni va a ser un tipo de linaje, sino que a través de los gentiles y de todos aquellos que sean descendientes, como veíamos la anterior semana, me parece que es quiénes eran los gentiles. En 1 Corintios 1, 27 al 31 nos narra las características que teníamos en otro tiempo: lo vil, lo menospreciado, lo humillado, lo pisoteado. De todo eso siempre ha estado parte del plan de Dios, y nunca ha sido un Dios xenofóbico como a veces se lo pretende anunciar, ¿ya? Entonces, desde el versículo 5 sucede el cambio de nombre famoso. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y ese nombre Abraham tiene el significado de lo que dice a continuación: padre de muchedumbre de gentiles. ¿Listo? Padre de muchedumbre de naciones. Entonces sigue develando el propósito del pacto. Avanzamos y seguimos leyendo. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente. Donde dice descendencia, si ustedes han podido ya descargar la aplicación de la Biblia, podrán constatar en la concordancia Strong la palabra que sale es la palabra simiente, que aquí han traducido como descendencia. Pues por eso estamos haciendo ese cambio de palabras. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa para analizar este versículo, que es necesario partirlo a la mitad. El pacto será establecido entre
entre tres elementos. Dios, por supuesto, Él como quien hace y como garante, Abraham y todos sus descendientes biológicos y la simiente, que por revelación del Evangelio entendemos que es el Mesías. Entonces, históricamente, a partir de este momento, entra en funcionamiento solo la primera parte de este pacto, que es entre Dios y Abraham. Para el futuro quedaría la entrada en escena del Mesías. ¿Ok? ¿Y qué implicaba eso? Ya vamos a ver. Entonces, si lo leemos aquí de corrido, aparentemente no dice nada. Sin embargo, está hablando de una etapa presente y de algo que vendría en el futuro. Un pacto que se establecería con la simiente, que se levantaría con la simiente, que se innovaría con la simiente. Cuando dijo nuestro Señor, y este es del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, sangre que será derramada por ustedes, por supuesto ya sabemos que no es poesía ni alguna situación dicha al azar, sino se está refiriendo precisamente a esto de aquí. ¿Ok? Entonces, avanzamos. A ver, ahí estamos. En el versículo 8 dirá lo siguiente. Bueno, leo el 7 de nuevo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, primera parte, y tu simiente, segunda parte, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia, después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti, nuevamente, y a tu simiente, después de ti, la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Se puede leer en esa última frase, seré Dios para ellos. ¿Por qué se puede hacer este cambio y por qué suena mejor? De modo que no suene de alguna manera impositivo. Como dice el profeta Oseas en el capítulo 2, ya no me llamarán mi Señor, sino me llamarán mi esposo. Ese cambio en el corazón que nos hace ver a Dios ya no solo como el que debemos obedecer porque nos castiga, porque si no le obedezco me va mal. Ya no solo por eso, sino le obedezco porque le amo, porque he entendido que he nacido y he sido formado para eso. Ya no por obligación, ya no porque me quiero ir con otros amantes, no porque la primera que puedo salgo corriendo, sino porque ya he entendido dónde es mi lugar y a dónde pertenezco. Entonces allí en el versículo 8 al final, cuando dice, y seré Dios de ellos, y se puede hacer el cambio para que no suene impositivo, como un modo de robot, de programación, seré Dios para ellos, sino que voluntariamente tengamos el deseo de invocarlo. Y esto es lo que nos da testimonio. Vamos a abrir en Gálatas 4, versículos 6 al 7. Por favor, si alguien nos puede ayudar con la lectura, muy agradecido. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7 dirá lo siguiente. Y por cuanto son hijos de Dios, envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, este espíritu de la simiente, o el espíritu de su Hijo, o el espíritu de Dios, como quiera que desee llamarlo según los sinónimos, es el que provoca en nosotros el deseo de buscarle, no como si proviniera de nosotros mismos, sino que es en virtud de ese espíritu que nosotros sabemos cómo invocarle. Y por eso cuando estamos aconsejando a alguien, le decimos es que tienes que volverte a Dios. Estamos hablando a una persona que básicamente si le decimos eso es porque está en una situación un poquito delicada. Pero si le decimos es que tienes que volverte a Dios, estamos dando instrucciones eh, de pronto que no van a ser asimiladas de manera correcta, porque es una persona que no puede caminar, que no puede ver y que no puede escuchar, por supuesto hablando en el sentido espiritual. Entonces, no le estamos diciendo mucho, no le estamos diciendo nada que ya sepa. Una persona herida espiritualmente sabe que tiene que volverse a Dios,
Sin embargo, el problema no es que desconozca eso, el problema es que no sabe cómo hacerlo. Así que nuestros consejos no tienen que ir al obvio, eh, más o menos con esas preguntas que a uno se acerca y le dice, he estado triste, me siento mal, y uno responde, chuta, qué pena, siéntete mejor, no te sientas triste. Básicamente eso decimos cuando decimos es que tienes que volver a Dios. No hacemos nada porque no se puede por uno mismo. Y se siente esa incapacidad, esa impotencia de querer buscar a Dios y no hallarle. Por eso, más allá del consejo ese básico, tenemos que impulsarle a que ore a Dios para que le salga al encuentro, que es lo que nos narra el Salmo 119, 176. Ese salmo me ha ayudado muchísimo y ha permitido que muchas otras personas encuentren consuelo. Entender que no es yo que voy a buscar a Dios, sino es el Espíritu de su simiente el que me pone un sello y hace que yo vuelva a ser buscado por Él y retorne al camino. ¿Ok? Entonces, es lo que está en el versículo 8 del capítulo 17, y seré Dios para ellos, se cumple cuando el Espíritu vuelve e ingresa en nosotros y clama con gemidos indecibles, dice la palabra en Romanos, porque nosotros no sabemos bien cómo es de orar, porque si oramos, oramos para nuestros deleites y por eso no recibimos. Bien, eso ya va quedando en el pasado y es gracias a una mente renovada que empezamos a descubrir cómo invocar a Dios de la manera correcta. Y ahí se nos hace visible. Bien, volvemos a Génesis capítulo 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Y aquí habla algo importante. Este es mi pacto que vigilarán entre mí y ustedes y tu simiente después de ti. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Nuevamente pone en escena tres, vamos a decirlo, participantes de alguna manera. Está Dios, está Abraham y está la simiente. Y Él nos está mandando a vigilar el pacto. Y aquí se forma, como dice en Eclesiastés, un cordón de tres dobleces. Este es un sistema de verificación por el cual nosotros podemos asegurarnos que estamos guardando el pacto. ¿Cómo funciona? Si es que nosotros ignoramos de aquí a la simiente, si es que nosotros sacamos de aquí al Mesías y pretendemos buscar a Dios solo a través de la descendencia de Abraham, en el sentido de leyes, en el sentido de regulaciones estrictas, como ya han hecho nuestros hermanos de Judá, si es que excluimos a la simiente, lo único que estamos haciendo de la ley un código moral de hombres. ¿Listo? Estamos siendo ciegos guías de ciegos. Nos estamos convirtiendo en una religión más. Y uno puede decir, bueno, es que yo nunca ya voy a negar a Jesús. Y ese no es el peligro. De pronto abiertamente no vamos a decir que ignoramos a la simiente. Cuando empezamos a ignorar a la simiente, cuando nuestros actos y cuando con el pasar del tiempo nos damos cuenta que no estamos sanando con la palabra, sino que más bien estamos involucionando, que de pronto nos estamos quedando atrapados en algún problema y en alguna debilidad, que ya van 10 años y sigo siendo enojón, ya van 10 años y sigo siendo gritón, aún me sigue faltando la paciencia y no puedo avanzar y no puedo avanzar. Ok, esos son pequeños síntomas que nos están alertando de que no estamos vigilando el pacto de la manera, estamos excluyendo a uno de los personajes. Y lo mismo pasa del otro lado. ¿Qué pasa si yo busco a Dios a través de la simiente muy bien y excluyo la parte de Abraham? Es decir, sin cumplir mandamientos. Nuevamente me estoy haciendo otra religión, nada más en la que busco un Dios que sea mi comodidad. Entonces, ninguno de estos tres pueden ser excluidos. Y a propósito, ¿cuál es el pacto que hay que vigilar?
Por favor, alguien del público me puede recordar cuál es el pacto que hay que vigilar. La pista está en el versículo 8. 3, 2, 1. El pacto es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No hay nada superior a eso. De ello, ella es la columna vertebral de donde salen todas las promesas, en base a ese enunciado. Y eso es lo que nos manda a vigilar. Si cumplimos mandamientos, no nos hace más ni menos delante de Dios. Lo que nos hace aceptos es que nos vea a través de los méritos de la simiente. Es lo que dice Efesios 1:6. Y ustedes son aceptos por medio de el amado. ¿Ok? Entonces no se puede excluir a ninguno de estos tres, por supuesto, peor a Dios. No se puede excluir a ninguno de estos tres en cuanto a la vigilancia del pacto. Vamos a avanzar. Y a ver, siempre me olvido de los efectos. Ahí está. Entonces es lo que les decía y ahora lo tienen en pantalla. Si nosotros nos hacemos vigilantes de mandamientos, pero si estamos excluyendo a la simiente, se han convertido en regulaciones humanas, una ley humana más. Y si excluyo alguno de los tres, estoy rompiendo la armonía. Es imposible, no estoy sirviendo a Dios de la manera correcta. Y vamos a explicar un poquito más lo que vimos la anterior semana en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26, que nos hablaba de los hijos de Sara y los hijos de Agar, la esclava. De pronto quedó suelto o no se entendió. Es un poquito difícil las analogías de ahí de Gálatas, pero vamos a analizarlo despacio. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26. Aquí les habla a los Gálatas, unos creyentes que estaban solo vigilando la parte de Abraham y la parte de Dios y se estaban olvidando de la simiente. Aunque no lo declaraban, con sus obras empezaron a demostrar eso. Entonces dice lo siguiente: díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, tienen aquí ubicado a su derecha, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la característica hoy de la Jerusalén actual? Que ha seguido largo tiempo, mandamientos tras mandamientos. Solo, eh, bueno, en el mejor de los casos, ya de hecho, ya ni tanto ni tan marcado. Solo regulaciones de hombres, costumbres de hombres, interpretaciones de hombres, que tienen sabiduría y que en varias de ellas hallamos gran conocimiento y son de gran valor. Sin embargo, vamos a ver el problema. Corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Nuevamente la que les tiene en pantalla y dijimos anteriormente: seré su Dios y ellos a mí por pueblo. No somos hijos biológicos que guardamos mandamientos sin el Mesías, es decir, que estamos haciendo tradiciones humanas. ¿Qué ha pasado con estos hijos de la esclava Agar? Convirtieron el pacto en una cuestión humana, y me refiero a lo que llaman como pacto de la circuncisión. Pensaron que el entrar en pacto estaba regulado por una acción humana y no por la promesa de Dios, y dieron más prevalencia a lo que hace una persona que a tener circuncidado al corazón.
Y es lo que se ha malentendido a continuación en el versículo 10 de Génesis 17. Efectitos. Ahí está. Entonces, vuelvo a leer el versículo 9 de Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que vigilarán entre mí, ustedes y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Y hasta ahí vamos a hacer una pausa. Cuando dice todo varón, se está refiriendo a cualquiera sin distinción de persona. No que obligatoriamente todos los que desciendan de Abraham van a ser circuncidados, porque como dice el, me parece que es la primera carta de Juan, hay algunos que salieron de nosotros, pero no son de nosotros, sino que salieron para hacerse manifiestos de quienes eran. Aquellos que se han entrometido y pretenden usurpar la identidad de hijos de Dios para hacer tropezar a muchos. Entonces, no es que todos van a ser circuncidados, sino que cualquiera, sin acepción de personas, sin importar si es descendiente físico o gentil, sin importar si es romano, griego, hebreo, sin importar la descendencia, puede ser circuncidado. Sin embargo, hasta el versículo 10 no especifica qué va a ser circuncidado, solo dice: este será mi pacto entre ustedes, que será circuncidado todo varón. Y aparentemente daría a pensar como que se trata de la circuncisión en la carne y que ese fuera el pacto. Sin embargo, la revelación del versículo 11 nos está dando la revelación de que no se trata del corte del prepucio el hecho de entrar en pacto. Entonces vuelvo a leer, versículo 10. Este es mi pacto, que guardarán entre mí y ustedes y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Punto. Ya he puesto un por consiguiente añadido. Circuncidarán la carne de su prepucio y esto les será por señal del pacto entre mí y ustedes. Entonces, esta circuncisión del prepucio, la que todos conocemos, la clínica, iba a ser como una señal nada más, solo un testimonio público de algo que sucedió, de otro tipo de circuncisión. ¿Cuál es entonces el pacto verdadero? ¿Cuál es la circuncisión de la que está hablando el versículo 10? Habla de la circuncisión en el corazón. Y que como señal de esa circuncisión en el corazón iba a ocurrir una señal que es la circuncisión en la carne, es diferente. Pero no es como se ha pretendido ver que entrar en pacto es hacerse la circuncisión en la carne. Porque hay muchos, y como narra Romanos 4, vamos a leerlo. Romanos capítulo 4. No, no es, bueno, vamos a leer primero Romanos 4, 9 al 10. Dice, va desde el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fidelidad por justicia. ¿Cómo pues fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fidelidad que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fidelidad les sea contada por justicia. En todo este trabalenguas, ¿qué está diciendo? Abraham, ¿cómo recibió las promesas? Después de haberse hecho la circuncisión, es decir, después de haberse hecho el mal llamado pacto de la circuncisión, o antes de haberlo hecho. Y aquí Pablo responde, por supuesto que fue antes, no tratándose de obras, no tratándose de méritos, que ahora es algo que asusta mucho en nuestra comunidad aún. Hablar de la circuncisión de pronto es un tabú.
Y no es así. Entonces, volvemos a Romanos 2:28, que ahí me parece que está lo que quería leer. Desde, desde el 22:25, aquí hablando, que hay muchos que pueden tener la circuncisión en la carne y el corazón seguir siendo tan duro como la piedra. Dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser una incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y aquí viene la clave importante, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, punto final, aquí aclarado versículo 10 y 11, que se entiende como que entrar en pacto es hacerse la circuncisión en la carne. No, no es así. Entrar en pacto es que mi corazón sea circuncidado. Y repito, como señal de esa circuncisión en el corazón, de esa cirugía, es que puedo empezar a andar en los mandamientos. Y ahora, pregunta, ¿vale aún la circuncisión? ¿Tengo que hacerme o no tengo que hacerme? En el versículo 11 está escrito, y por lo tanto, claro que sí es un mandamiento. No en términos de salvación, es decir, el hecho de que yo me haga no me va a hacer más salvo o menos salvo, ni me va a asegurar nada, porque fue la que ocurrió en el corazón la que me da ese privilegio. Sin embargo, no es algo que está abolido. Entonces, si se preguntan, ¿me lo debo hacer? Pues bueno, es un mandamiento. A nadie vamos a obligar, por supuesto, ni a pedir algún tipo de certificado, sino que juzguen con los argumentos que han sido expuestos hasta este momento. ¿Ok? Entonces, volvemos a Génesis 17 y seguimos leyendo en el 11. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y le será por señal del pacto entre mí y ustedes. Es más o menos como un anillo de bodas. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también, te daré de ella hijos, y sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Listo, entonces hasta ahí vamos a quedar con esta situación, con esta parte de aquí. ¿De pronto hay alguna duda, hermanos? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo va bien? Sí, hermano Carlitos, gracias. Chévere, gracias. Entonces vamos a continuar ya. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos corresponde. Vamos a ir al capítulo 18. Dice, después le apareció el Señor en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él cuando los vio. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, ¿qué pasa aquí en el versículo 18 hasta el versículo 11? He puesto el siguiente resumen. 3 varones que son mensajeros de Dios llegaron donde Abraham. Ante esto, Abraham reconoció la autoridad que reposaba sobre ellos, se postró delante de esa autoridad, es decir, la de Dios, preparó pan,
un becerro, mantequilla, leche, y recibió la promesa de que Abraham tendría un hijo de Sara. Y entonces en el versículo 12 viene el pasaje famoso. Antes de esto habíamos ya aclarado el año anterior que dentro de estos tres ángeles ninguno era Dios, ni por supuesto peor era Yeshua, ninguno de los tres, porque si no se quebrantaba la escritura de que eh, dice en Hebreos que él se humilló una sola vez y aquí ya se hubiera estado humillando varias veces. Entonces, bueno, descartábamos ese argumento y vamos a centrarnos en el versículo 12. Vamos desde el 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, se rió de lo que le prometieron a Abraham que tendría un hijo. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz ya siendo vieja? ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Y cuál es la breve lección que nos deja? Bueno, no breve, pero que lo voy a hacer breve, es no subestimar a Dios, no actuar de manera sarcástica ante sus promesas y ante sus pactos. De pronto, como Sara, y a manera alegórica, pasamos mucho tiempo sin concebir nuestro anhelo más grande, que nos fue prometido, porque aquí no es que estaban esperanzados de la nada, les fue prometido algo, que la descendencia sería como las estrellas del cielo. Sin embargo, vemos un factor imposible para los hombres. Sara no podía tener hijos. Y ella de pronto sarcásticamente dice, a este rato, ni aunque todavía quisiera, voy a lograrlo. Y el Señor, que discierne todos los corazones y todos los pensamientos, viene con la reprensión y le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros, ¿por qué nos estamos riendo de algo que Dios prometió para nuestras vidas? Va a suceder en el tiempo señalado, en el tiempo de la cita. No podemos dejarnos desviar. ¿Qué es lo que puede pasar y a lo que estamos continuamente expuestos por los embates y los flechazos ardientes del enemigo? E imagínense esa voz que nos dijere, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué estás dudando de lo que ya te he prometido? Que no sea esa nuestra consigna y que no nos pase. Que lejos de escuchar esa voz, creo que a más de uno nos dejaría cao. Evitemos caer en esa señal de desobediencia, de subestimar a Dios. Recordemos lo que dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil? Él lo hará cuando Él quiera hacerlo y cuando lo haga nosotros no podemos estar diciendo, ya ahora para qué, ya no quiero, ni nada. Recibirlo de gracia y sin risas en burlonas. Eso quería apuntar aquí en el versículo 12, 13 y 14. A continuación vamos a centrarnos en el tema de la oración. Vamos a avanzar hasta el versículo Hermano 16. Carlitos, yo tengo una preguntita. Sí, hermana Mari. Verá, hace algunos días escuché, a ver, le explico, tengo una hermana que está viviendo en el extranjero y ella algo me comparte también. Me parece que ella está escuchando algo del judaísmo, algo de judíos, porque, y me gusta también, porque sí tienen muchas cosas muy profundas, ¿no? Así es. Pero ella me compartió algo que decía que los tres ángeles eran Gabriel, era Miguel y no recuerdo si era Rafael o Uriel. Y que cada uno significaba algo. El momento que llegaron a darle a Sara para que diera luz, o sea, hacerle, como quien dice, recordarle la promesa que le hizo de que tendría descendencia, Ujú.
era que Gabriel significaba, ay, no se me va. Bueno, no sé, no recuerdo bien exactamente, debí haber anotado, pero decía que el uno le daba la fuerza para que ella pueda concebir, el otro le daba el, o sea, todos tenían un significado. ¿Por qué bajaron los tres? ¿Por qué fueron los tres a la casa de Abraham y Sara ese día? No sé si usted me aclara algo de eso, no sé si está bien. Y yo a veces me digo, uy, ¿será que esto es bíblico? ¿Será que esto está bien? Y a veces como que uno duda en ese sentido, pero me pareció un poco, eh, ¿cuál sería la palabra? Me pareció muy, muy coherente, ¿no? No Ujú, sé. sí, gracias, hermana Mari. Bien, ahora, bíblicamente es indeterminable la identidad de estos tres varones, pues no lo menciona en algún punto. Se puede caer en el, en el entorno de la especulación y seguro tendrán sus argumentos, pero yo precisamente, personalmente diré, no me atrevo a decir que eran ellos tres, porque ni antes ni después hay sustento para afirmar eso con total seguridad. Que de pronto puede ser, sí, pero yo me quedo en eso. Personalmente, no veo de dónde tomar la identidad a esos tres personajes. Gracias, hermano Carlitos, está claro. Listo, hermana, no hay Si me problema. permites un segundito, Carlitos. Belito. Eh, Esos son temas, como bien dice, sustento bíblico, no lo tenemos directamente. Más bien el apóstol nos hace una advertencia sobre eso en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Nos advierte sobre esa condición, que no tenemos la certeza. En el capítulo 2, el versículo 18, nos pone esa prevención. Cuando nos dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, nos prevén, digamos, no hay, no hay una línea doctrinal que nos afirme efectivamente estos nombres, más sin embargo hay virtud. Hay virtud y en el estudio de estos pasajes nos están aclarando muchos para afirmar esta fe que con tanto celo debemos guardar. Hasta ahí, Carlitos. Bendiciones. Gracias, Galito. Muy bien. Estábamos en el versículo 16 de Génesis 18. Tres varones son los que llegaron a la casa de Abraham y sin embargo la escritura da testimonio de que se presentan solo dos en Sodoma y Gomorra. Una pregunta que queda suelta es ¿qué pasó con ese tercero? ¿A dónde fue? ¿Retornó? Tampoco se resuelve. Vamos a leer el 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, aquí se abre un paréntesis, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí se cierra el paréntesis, ese pequeño paréntesis, y vuelve a la narrativa, a la línea narrativa. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha hecho pesado, se acordarán el anterior año cuando veíamos el corazón de Faraón, aquellos tres estados a la luz de la Escritura, Kabed, que era la posición más dura que puede llegar el corazón humano, cuando ya no razona en la realidad, cuando no le importa, en el caso de Faraón, ver el mar abierto, lo único que le importa es anidarse en su pecado. Bueno, en esta condición estaba Sodoma y Gomorra. Ya no le importaba si llovía fuego, que era lo que iba a pasar. Lo único que le importaba era la consecución de sus propias ambiciones personales. Entonces, aumenta más y más el pecado de ellos, se ha agravado en extremo, se ha hecho pesado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cómo iba a descender
y constatar esto Dios por medio de los varones que se iban a presentar allí. Es decir, que la situación que pase con los varones que iban a actuar como testigos finales y la misericordia de Dios, ¿no? Como aplazando hasta el final el juicio, que si de pronto no les hacían nada a estos varones y funcionaba bien, todo en orden. Pero fue, digamos, los sucesos cometidos contra estos varones los que derramaron eh, el, la sentencia final. Y ahora sí, estamos en el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y aquí viene el título, la oración del justo. Vamos a leer algo. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaren allí 30. Respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aprendemos de toda esta super intercesión por Abraham. Primero, el deseo ferviente de que no se pierda nadie, de que predomine el perdón y que la salvación reine sobre sus conocidos o simplemente sobre las demás personas en la faz de la tierra. No alegrarnos por las aflicciones del impío, que aunque son merecidas, pues bueno, más merecido lo teníamos nosotros y estamos vivos. Primera característica. Segundo, y en lo que nos vamos a fijar de acuerdo al tema. Una de las respuestas, como tienen en pantalla, una de las de pronto más dolorosas en nuestra carne es esa. El Señor se fue. Cuando ya hemos agotado todos los recursos, cuando hemos intentado torcer el brazo de Dios de todas las maneras, viendo todas las aristas, pidiéndole de todas las combinaciones posibles, cuando ya no hay nada más que hacer, lo único que nos queda y que tenemos que aceptar, que de hecho debería suceder desde el principio, es descansar en su correcto juicio. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Ya, a veces nosotros pensamos que somos más nobles que Dios y a veces con la oración intentamos hacerle, entre comillas, recapacitar de lo que va a hacer, porque pensamos que se va a equivocar. Y entonces caemos en el extremo equivocado de que multiplicando nuestro clamor y orando 10 horas al día, día y noche, un mes, Dios va a cambiar su juicio. Porque creemos que nuestro juicio de valor nos creemos más nobles que Dios. Y por eso la canción que puse al principio, si la pudieron escuchar, decía, mi justicia queda lejos de tu perfección. Dios no es juez injusto como en la parábola de Lucas, sino que justos y verdaderos son sus caminos. Lo que ocurre, aunque sea tan desastroso como la lluvia de fuego que cayó en Sodoma, siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos pedir en nuestra nobleza. Y ojo con esta frase,
La justicia divina nos dará mucho más de lo que nosotros creemos justo. Por eso es la importancia de callar en su presencia. Como dice en Lamentaciones 3, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y como dice, bueno, ya vamos a ver más adelante, como dice allá en Mateo, una señal de que ya estamos cayendo en el error y que queremos hacer nuestra voluntad y de que nos creemos más nobles que Dios, es cuando la oración deja de ser oración y empieza a ser conversación. Más o menos, ¿cómo sabemos que está pasando esto? Cuando estamos orando, 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 y sin darnos cuenta caemos en una idea totalmente ajena y terminamos pensando en lo que nos pasó en el día. Y decimos, hey, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? Bueno, esa es señal de que la oración ya ha terminado y estamos empezando en vanas palabrerías. Y es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto, se dice que debemos desarrollar nuestra confianza en Dios y que la oración se termine siendo en conversación, no hay que llegar al otro extremo de hablar por hablar, de que pensar que por eso vamos a ser escuchados, sino que entendamos un poquito mejor lo que significa la palabra oración. Vamos a irnos a Génesis 20:17. 20:17. Dice allí, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿Qué quiero centrarme? Que por favor consulten la palabra orar en el Strong, es la H6419. ¿Y qué significa esta palabra palal? Tiene la implicación de juzgar, de un juez, de un juicio y de suplicar favor, primeramente. Entonces, cuando oramos, en el sentido de la realidad, nos estamos sometiendo a un juicio. No estamos llamando al servicio de encomiendas para decir todo lo que necesitamos. ¿Ok? Primero tenemos que ubicarnos en eso. Estamos entrando a un juicio delante de la santa presencia del Señor. No estamos haciendo una lista vamos a decirlo así, de Navidad, donde le hago una carta y digo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, estamos entrando a juicio. ¿Y cuáles más o menos los pasos que se siguen en un juicio? Son los siguientes. Empiezo confesando mis delitos, acepto mis cargos, es decir, vamos a ponerlo aquí como un ejemplo, Señor, he cometido un pecado de mentira, reconozco que merezco la muerte, reconozco que tus juicios son verdaderos y que si decidieras matarme, estoy poniendo un ejemplo nomás, y que si decidieras cumplir la pena estaría bien, sin embargo, clama tu misericordia para que alargues mi vida y me permitas corregir mis errores. ¿Ok? Confieso mis delitos, acepto mis cargos, reconozco su justicia y pido que se rebaje mi pena, es decir, que sea perdonado. No tengo necesidad de lo que dice en Mateo 6:7, vamos a leerlo. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. La función de la oración no es de estarle informando a Dios de cómo va nuestra vida. No sabrá el alfarero cómo le va a la vasija. Suena irónico, pero hay que hacer esa pregunta y a veces caemos en el hecho de estarle informando a Dios qué es lo que necesitamos, aunque Él ya lo sepa. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es cómo estaba haciendo Abraham, confesando los delitos de Sodoma y Gomorra, que efectivamente habían impíos que merecían la muerte. Es decir, él no estaba pidiendo que no llueva, básicamente, sino que aún reconociendo que esa ciudad se merecía lo peor de lo peor,
y qué era lo que necesitaba pasar, que si hubieran 50 justos, 45, 30, 20, 10, detenga el juicio. Y básicamente se cumple este esquema, ¿no? Esquema que he puesto para ejemplificar. Bueno, no voy a decir esto es el orden bíblico de la oración, sino que lo he puesto para ejemplificar. ¿Ok? Entonces, en la oración, repito, estamos sometiéndonos a juicio en base a la implicación de la palabra que les acabo de enseñar. ¿Ya? Entonces, cuando estoy orando, debo discernir espiritualmente mis necesidades, porque de pronto nos podemos ver envuelto en cosas que no necesitamos. Y es lo que pasa cuando vamos a centros comerciales. Somos invadidos por tanta publicidad y estímulos a nuestros sentidos que creamos necesidades que no existen y que nunca existieron. Sin embargo, pensamos que ahora son necesarias. Entonces, discernir espiritualmente mis necesidades y he hecho un pequeño diagramita de flujo. Preguntarse, ¿lo que quiero realmente lo necesito? Si la respuesta es no, entonces preguntarme para qué sigo pidiéndolo. Y esto con toda la sinceridad. Si la respuesta es que sí, realmente lo necesito, entonces lo presento delante de Dios. Si es verdad y realmente lo necesitado, lo recibiré en ese momento. Si no lo recibo, vuelvo a la misma pregunta. ¿Lo necesito realmente ahora? ¿Estoy capacitado para recibirlo? Entonces, en base a eso, pueden ayudarse de pronto, si les fuere útil, el momento de o resolver alguna pregunta. ¿Por qué voy orando un año y Dios no escucha mi oración? Lo normal es que Dios responda a la oración en ese instante, sea un sí o un no. Lo que es anormal es que nosotros, por querer cumplir ese anhelo, sigamos en pos del sí. Repito, pensando que por multiplicar el clamor y la oración vamos a cambiar el parecer de Dios. Entonces no es así. Descansar en el justo juicio, sea desfavorable, entre comillas, para mi vida, saber que lo que voy a recibir con el justo juicio de Dios va a ser mucho más allá de lo que yo alguna vez podría imaginar o pedir en oración. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Carlitos, sí, buenos días. Buen Pero día. también nos dice que no paremos de clamar por algo, ¿no? Si bien es cierto la respuesta, tú dices que es inmediata, sí o no, pero también cuando hemos visto y testimonios de muchas personas que continúan en oración y al final, pues bueno, la decisión es del Señor, ¿no? Porque no es que porque cuidamos y ya lo tengamos y podemos decir, ah, yo oré y se cumplió, no. Es porque el Señor así lo dispuso en el momento que Él dispone y como Él quiere. Realmente la oración yo pienso que sí debemos de hacerlo y es más, es obligación cuando somos padres o tenemos familia y bueno, y tenemos, y por nosotros mismos, obviamente, ¿no? Porque eh, nuestras necesidades son grandes y no físicas, sino las espirituales, las que tenemos que hacer mirando el mundo venidero, ¿no? Porque las cosas que ahora tenemos son pasajeras, pero yo creo que sí es importante que continuemos orando y clamando por las cosas eternas que anhelamos, que podamos tener nosotros mismos, porque nosotros tampoco estamos seguros, no sabemos al final quién va a ser salvo o no. Por nosotros mismos pedir por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestra familia, por el mundo mismo, porque sí es necesario clamar y pedirle al Señor que no tengamos una respuesta que es la que queremos en ese momento, pues es voluntad del Señor y nosotros tenemos que seguir pidiendo. Claro que sí, Silvita. En ningún momento pensar que hay que dejar de orar, ¿no? Por supuesto, como dice ya en el Evangelio, orad sin cesar y nuestra oración tiene que ser permanente, por supuesto, porque nosotros nos alimentamos de Dios en su presencia. Lo que quiero decir aquí principalmente es que los motivos de oración no caigan en necedad. Por ejemplo, aquí Abraham
¿Estaba pidiendo por el mundo? Por supuesto. ¿Motivos buenos? Sí. Pero al final Dios, ¿qué le dijo? Abraham, déjame trabajar, yo sé lo que hago. Entonces, a lo que quiero apuntar realmente no es al hecho de no orar ni dejar de orar, sino de ver cómo estamos orando y de saber si de pronto estamos buscando que Dios actúe en mi nobleza y ya no estoy queriendo que se ejecute el justo juicio de Dios. Y si de pronto estoy insistiendo por algo, debo preguntarme también si estoy desconfiando de lo que leímos en Mateo 6:7. Desconfío de que Dios no sabe lo que necesito y tengo que ganarme por mis propios medios. Son situaciones que pueden estar ocurriendo. No son reglas generales, por supuesto, sino herramientas para que ustedes se pregunten si de pronto han caído en esa situación. Y si no es así, pues enhorabuena. Y también para que puedan llevar libertad a los cautivos, como dice allá en Isaías 61. Eso, hermanos, y ahí terminamos el estudio de hoy. A los hermanos que están conectados vía Facebook, les agradezco por su tiempo. No olviden continuar durante las transmisiones del resto del día que se comparten a través de la página en Facebook. Shabbat Shalom y un abrazo fuerte con todos. Gracias, Carlitos. Shabbat Shalom a todos.